Gracias por continuar con nosotros en este matutino Su Mundo. Y un tema que ha provocado mucha preocupación en los últimos días es la muerte, o más bien las muertes de jóvenes por infartos, jóvenes de apenas 21, 22 y 23 años. Y uno se pregunta, Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y qué está provocando toda esta situación? Para ello, hoy vamos a conversar con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Ella es la doctora Rosa Cueto. Le damos la bienvenida a este Matutino Su Mundo con un tema de interés, pero sobre todo preocupante. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo se siente? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Contenta de estar por acá y poder informar a la gente sobre lo que es la muerte súbita y lo que son los factores de riesgo cardiovascular, que son los que llevan a la enfermedad cardiovascular. Debemos conocer que la principal causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares. De aquí que nosotros debemos tomarla muy en cuenta. Así es. Usted sabe, doctora, ya para iniciar este conversatorio de manera formal, hemos visto, por ejemplo, la muerte de la hija de la comunicadora Yolanda Martínez, de apenas 23 años, un infarto. Y al día siguiente muere también otra joven de 21 años, hija de un abogado en Higüey. Pero me voy un poquito más atrás. Y fue cuando Maribel Guardia, la actriz, también perdió a su hijo de apenas 24 años, también de un infarto. Entonces uno se pregunta, Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? Que estamos viendo jóvenes que lamentablemente cuando están durmiendo mueren de un infarto. ¿Qué es lo que pasa? Muchos dicen que es la vacuna del COVID-19 también que puede tal vez provocar este tipo de situación. Entonces ustedes como, en este caso, sociedad, ¿cuál es la respuesta que tienen a esto según sus investigaciones, suposiciones? ¿Qué es lo que está pasando? Porque uno ve esto en personas adultas, pero no en jóvenes. Muy bien. Fíjate, nosotros no tenemos diagnóstico correcto para esos casos, porque se dice tuvo una muerte súbita, probablemente un infarto, pero esta no es la única razón para tener una muerte súbita. Fíjate que en ninguno de esos casos se ha practicado una necropsia, porque hay otras razones que no son el infarto. El infarto casi siempre es consecuencia de factores de riesgo cardiovascular. Y la mayoría de estos jóvenes no tienen riesgo de importancia. Por tanto, ellos podrían tener una enfermedad congénita, una situación congénita. Por ejemplo, si nunca se ha practicado un electrocardiograma y tuviera un síndrome de QT corto o QT largo, que es un cambio que se da en el electrocardiograma, y es simple, cuando se le hace un electrocardiograma basal en una consulta preventiva con el médico cardiólogo, se podría observar esta anomalía y realizar estudios y saber que esa persona está propensa a hacer una arritmia y que esto lo podría llevar a una muerte súbita. También hay otro tipo de enfermedades, por ejemplo, como enfermedades, uno que se llaman canulopatía, eso es canales del calcio y el sodio, que son elementos, iones de nuestro organismo. Si hay una anomalía aquí, eso también contribuye a una arritmia. Hay jóvenes atletas que han muerto de manera súbita. Arritmia cuando se acelera, ¿verdad? Sí, de repente. Donde el ritmo es completamente irregular, exacto, de manera muy rápida, y es tan rápido que esto hace como una anomalía en el sistema eléctrico del corazón, y esto también conlleva una muerte súbita. Por ejemplo, la gente joven que hace ejercicio, que no se hace un chequeo previo y tiene una condición que nació con ella, por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica, en que el músculo cardíaco es mucho más grueso de lo normal. Esto también lleva, cuando se le hace una necropsia a este paciente, se llega a la conclusión, tenía una miocardiopatía hipertrófica y esto le llevó a una muerte súbita. O sea que el infarto no es la única razón.
aunque sí se pueden dar infartos, por ejemplo, porque tiene anomalía en las arterias coronarias. Y esto conlleva a que pueda ser una muerte súbita, aún siendo joven. Súbita cuando muere de así, ¿verdad? En un momento Sí, a una otro. muerte inesperada. Cuando, Dios doctora, mío. usted está hablando de los factores de riesgo. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que toman algunas proteínas, que toman creatina, porque son jóvenes que se ejercitan, que van al gimnasio, y en muchos de los casos toman todos estos suplementos sin una prescripción médica, solamente porque se los recomienda el entrenador o el coach, como prefieren llamarle ahora. Y a veces no se dan cuenta de que algunos de esos suplementos pueden tener una contraindicación, pueden generarle problemas a la salud. ¿Qué hay de cierto en esto? Correcto. Hay algunos de esos energizantes que usan los jóvenes que en ocasiones se han llamado éxtasis de la muerte, porque son verdaderamente elementos que pueden acelerar el corazón, no solamente que va a acelerar el metabolismo, sino que acelera su corazón y lo puede llevar a una arritmia cardíaca. Y esta arritmia causarle la muerte. O sea, así podría ser. También otras situaciones son el uso de drogas, que también puede conllevar a una muerte súbita. ¿El cigarrillo? El cigarrillo es, las jucas. La juca es toda la forma de tabaco, es dañino. El cigarrillo. El cigarrillo, el vape, la juca, todo son malos. Hay gente que dice, no, que el vape es menos malo, que tal cosa es menos malo. Todos son malos y todos hacen daño. El tabaco de cualquier forma que se utilice es malo. Ok, por ejemplo. Es negativo y nocivo para la buena salud. Doctora, por ejemplo, también tenemos el tema del estrés, este estilo de vida que lamentablemente el sistema, ¿verdad?, nos ha empujado, yo diría que de manera obligatoria, porque desde que uno sale de su casa, nada más con el tráfico es suficiente el uno estresarse, el ritmo de trabajo, los días pasan y los compromisos allí. También influye esto, el estrés, la depresión podría ser, para que por favor nos hable un poco con relación a eso. Sí, dentro de los factores de riesgo está el estrés y las situaciones que llevan a condiciones. Por ejemplo, una mujer tiene un estrés importante, pérdida del esposo, situaciones del trabajo, y puede hacer incluso una miocardiopatía, lo que se llama la enfermedad de Takotsubo. Takotsubo es algo que se utiliza para pescar en Japón, entonces adquiere una forma como redondeada. Oh, sí. ¿Ok? Entonces, para atrapar el pulpo y que quede ahí dentro, esa misma forma adquiere el corazón, se dilata, se pone grande. Y ese grande es con anomalía en el movimiento, se hace lento y conlleva una insuficiencia cardíaca de manera aguda. Muchas veces se considera que esa paciente tiene un infarto. Cuando se le hacen los estudios y se ven sus arterias coronarias, están completamente sanas, porque fue una situación de estrés que le llevó a esto. Es más frecuente en las mujeres, pero también puede ocurrir en los hombres. Este tipo de situación se puede ocurrir y, por ejemplo, en nuestro país ha ocurrido. Tenemos pacientes que han sido víctimas de una violación, que han tenido situaciones de pérdida del esposo, y cuando hacemos los estudios consideramos, tiene un infarto porque vino con dolor de pecho, que fue al centro del pecho, que ocurrió de manera aguda, y cuando se hacen los estudios consideramos que se trata de una miocardiopatía del tipo enfermedad de Takotsubo. Hoy en día sabemos que las personas que no descansan de 7 a 9 horas. Bueno, doctora, no me diga eso, espérese yo sentarme bien para que usted me diga eso. Pues te explico. Dígalo. El sueño hoy día es considerado un factor de riesgo cardiovascular. ¿Qué? Y la Asociación Americana del Corazón lo ha incluido como uno de los factores de riesgo cardiovascular, así que es necesario descansar
entre 7 y 9 horas todos los días y que sea de buena calidad el sueño. Si no, entonces eso se va acumulando, ¿verdad? Dentro del sistema. Bueno, José Tomás, tú sabes, ¿verdad? De 7 a 9 horas. A mí mismo quería preguntarle, escúchame, José Tomás, para ya sacar el tema, por ejemplo, de lo que provoca el estrés, depresión, el tema, por ejemplo, de los vapes, cigarros, entre otras cosas. Hay un tema también con los jóvenes de ahora y es el uso de la sustancia, de sustancia, en este caso droga y otras, para no decirlas ya, por ejemplo, a esta hora, ¿verdad? Que está muy temprano, pero el consumo, por ejemplo, de estas sustancias también pueden provocar infartos en estos jóvenes, porque actualmente, después de la pandemia, supuestamente esto aquí ha tenido un índice alarmante entre la juventud dominicana. Así es. Todas las drogas son dañinas. Y los jóvenes inician diciendo, bueno, pero es que lo hago de hobby, que no es que yo soy un vicioso. Incluso los padres desconocen que su hijo está utilizando cualquier droga, tipo, marihuana. exacto, marihuana, cocaína, y desconocen que su hijo tiene esto. Y muchas veces lo saben por una situación de esa, porque hace una arritmia, porque hace una situación cardíaca, es cuando los padres conocen que su hijo está utilizando este tipo y es dañino, ya te comenté, de todas las formas que se utilice. Todos los tóxicos son dañinos y nocivos para la buena salud. Hoy yo viví una información que da cuenta de que entre el 10 y el 15% de los jóvenes menores de 30 años en la República Dominicana se presume que estarían padeciendo de hipertensión arterial provocada por obesidad y el estrés. Entonces, ¿qué factores están incidiendo para que haya ese alto porcentaje entre una población muy joven, menores de 30 años, obesidad y estrés? ¿Qué está generando esa obesidad y ese estrés? Obviamente sabemos que los patrones alimentarios juegan un factor determinante, pero ¿qué otros factores están incidiendo? Bueno, la verdad es que cada vez vemos más gente en sobrepeso. La población dominicana, hicimos un estudio recientemente en la mujer dominicana. Ese estudio fue llevado por CEIDOCA, el Círculo de Egresados del Instituto Dominicano de Cardiología, y observamos que el 83% de las mujeres son sedentarias. O sea, no hacen ejercicio. Solo el 17% hace ejercicio. Pero yo veo muchísimas mujeres en los gimnasios. Pero es la minoría. Lamentándolo mucho, es la minoría. Y a medida que somos mayorcitas, menos ejercicio hacemos. O sea, que dentro de la rutina, por ejemplo, de las féminas y también de los caballeros, aunque... bueno, uno no tenga tal vez ese tiempo y tal vez hay que hacer ejercicio. Es obligatorio hacer ejercicio. Aunque sea caminar. Exacto, porque la vida inactiva, el estar mucho tiempo pegado del celular, del televisor, de la computadora, conlleva situaciones de una mala salud cardiovascular. Y también a un sobrepeso. Uno mantiene el y corazón. por otro lado, la ingesta inadecuada. Por la vida rápida, la gente prefiere comer un sándwich, algo ligero. Ay, no, yo me cuido, ahí tuve yo trato, yo sé que José Tomás. Algo ligero y rápido, entonces no hay una alimentación balanceada. Para ayudar a mejorar la hipertensión, es obligatorio comer de manera balanceada, hacer ejercicio, independiente de que necesite medicamento para un buen control. ¿Qué es comer de manera balanceada? Por ejemplo, Claro. ¿Qué alimentos debemos nosotros excluir de nuestra dieta para mejorar nuestra salud cardiovascular? Yo entiendo, por ejemplo, que las sales, las grasas, ¿qué otras cosas debemos eliminar? La comida Sal, chatarra. azúcar, grasas, harinas. Ay, tan buenos son esos pastelitos y todo. ¿Verdad que sí? Las cosas que saben mejor, que saben más bueno al paladar, son lo peor.
para la buena salud cardiovascular. Entonces, ¿qué lo debemos que comer? se Ajá. recomienda, vegetales, verduras, carne blanca y semillas, por ejemplo. Almendras y Exacto. todo. Los frutos secos en sentido Frutos general. secos en sentido general, Que son muy buenos. que son muy buenos para la salud y que tienen buen sabor. La habitualmente. leche, ¿se puede tomar leche normal? Claro que sí, leche, queso. Los embutidos sí. son buenos. Bueno, tiene que ver qué contenido de sal tienen. Muchas veces los embutidos son muy ricos en sal para poderlos conservar y no son buenos para Usted la sabe que el salud. dominicano es loco con su salami. Y con la sal, Sí. los dominicanos comienzan antes de saber cómo sabe un plato, dice, vamos a echarle un poco de sal, sin ni siquiera haberlo saboreado, probado, cómo está eso de sal, y ya quiere ponerle un poco de sal. Usted habló de los embutidos que son ricos en sales, por ejemplo, las salchichas son muy saladas, pero vamos al caso de los lácteos, por ejemplo. ¿Qué cuidado tenemos que tener cuando consumimos lácteos? Bueno, debe tener en cuenta que la cantidad que toma, porque si está tomando muchos lácteos y que tienen alto contenido de grasa, Por ejemplo, el yogur. sí, podría ser saludable, pero si toma mucha leche, a medida que nos hacemos mayores, necesitamos menos leche. La leche es para los niños. Pero, por ejemplo, el consumo de queso puede ser saludable, no tiene que ser El malo, tipo de queso pero también, porque hay unos que son muy grasosos. Exacto, y todo es un balance, porque no se puede comer mucho de una cosa ni otra, sino tratar de que sea balanceado, en que predominen los vegetales, las verduras, primero que nada. Hay lo que se llaman grasas nobles, doctora, por ejemplo, algunas grasas de origen animal. Por ejemplo, un chicharroncito que uno se coma de Pero vez es en una cuando. vez al año. ¿Eso hace daño? Una vez al año porque no hace daño, yo estoy de acuerdo con usted. Una vez al Comida año porque no rápida, hace daño. una vez a la semana se puede, porque hay personas que, Sí. por ejemplo, que en la semana llevan una rutina tan saludable. Sí, Por ejemplo, en mi caso, yo trato de cuidarme y de hacer mis ejercicios. Ahora, un día a la semana a veces uno quiere como picar algo, Sí. incluso que después que ya cuando uno se acostumbra a comer sano, limpio, ya es difícil como que tú le veas como Sí, ya ese interés. pero a veces acompañando los hijos o algún amigo que le encantan las pizzas, que le encantan los emparedados, algo de carne, y comerlo una vez a la semana no tiene ninguna maldad. Bueno, yo Sobre creo- todo si no tienes una enfermedad. Por ejemplo, de tú hablabas base. del sándwich. El pan integral es más, o sea, en este caso si uno va a ingerir pan, por ejemplo, ¿usted recomienda mejor el pan integral que el Sí. normal, por ejemplo? Porque a los niños les gustan mucho los sándwiches. La harina aunque blanca, sobre La harina todo. blanca sobre todo, bizcocho, entre otras cosas. Entonces, uno tiene claro que educar desde Desde niños, niño. exacto, para que puedan tener un sistema, ¿verdad?, bien adecuado. Pero en este caso, ¿qué usted recomienda mejor? Bueno, yo no que consumo casi pan. alterne, que no siempre le ponga en la lonchera un emparedado. Una galletita, por ejemplo. Que le ponga una galletica, que le enseñe a comer una fruta, y eso va a ser más saludable. Y disminuirle la cantidad de azúcar, de sal y de grasas que le pones en la comida. Ahora mismo se está usando mucho el tema del aceite de coco. Lo he visto hasta para cocinar. ¿Qué opina usted con relación a esto? ¿Cómo Sí se se hace? puede utilizar, pero lo más saludable sigue siendo el aceite de oliva. Hasta para, por ejemplo, si yo quiero pasar, por ejemplo, un jamoncito, también lo puedo hacer con aceite de oliva en el caldero. Le pregunto porque algunos he escuchado, yo sé que esto no es algo que de se cocina degrada, ni nada, que sino se que degrada, se puede, exacto, sí, puede se convertirse degrada cuando peligroso. se degrada cuando se pone, se En el expone sartén, al por calor, ejemplo. porque es hecho en frío todo el tiempo. El Sí, porque aceite hay- extra virgen es en frío, no se hace en calor. Y hay uno que es doble prensado en frío, inclusive. Y Bueno. entonces dicen los expertos en cocina que cuando le ponemos el aceite a la sartén, entonces se convierte en grasa saturada. Exacto, es saturada. Ahí es cuando recomiendan que lo más saludable es cocinar con grasas de origen animal, porque no tienen procedimientos químicos y son mucho más nobles. Por ejemplo, la manteca de cerdo. Ay, sí, la manteca de cerdo, eso iba... Y que tiene un sabor riquísimo. Es Sí, verdad eso. pero no se puede abusar, porque todo tipo de grasa
haga de cuenta que usted está alimentando el colesterol malo, el que se acumula en las arterias y en todas las arterias, sobre todo en las arterias coronarias. Lo preferible es entonces cocinar sin grasas, porque por ejemplo hay los llamados sartenes antiadherentes, los sartenes Hay de unos teflón, sprays como que llaman. vienen, doctor, eso es bueno, los sprays que uno le Sí, hace. porque tú solo lo vas a utilizar para que no se pegue al sartén, básicamente. Está bien. Doctora, yo estoy preocupada, de verdad, porque te he dicho tantas cosas que sí, de verdad, sobre todo esto del corazón. O sea, ¿cuándo yo sé que mi corazoncito no está bien? Y no por amor. Mira. ¿Cuándo no está bien? Por ejemplo, ¿qué señales me da? Si hay un dolorcito o algo, usted sabe, para uno comenzar a cuidarse. Fíjate lo porque que no hay que pasa. esperar tener, ¿verdad? 80, Sí, 70 años, si fíjate Dios le da lo que vida salud a pasa, uno. que la gente no estamos acostumbrados a ir al médico a menos que tengamos algún síntoma. Lo ideal es que por lo menos una vez al año vaya con un médico que te haga una evaluación. Y esto es en todos los sentidos, independiente de la edad. Por ejemplo, en los niños lo lleva al pediatra por lo menos una vez al año, aunque el niño esté completamente sano. De esa misma forma, se sugiere un chequeo por lo menos una vez al año para saber cuál es tu condición de salud. De esa manera, tú puedes decir, bueno, pues yo estoy bien. Y si tiene algún síntoma específicamente, también debes ir al médico, porque se guardan síntomas. La gente comienza a guardar situaciones porque considera yo estoy joven, yo no tengo nada importante. Comienza a hacer elucubraciones sin el conocimiento de un especialista que te diga que tú tienes tal o cual condición de salud que es la que te está causando tal o cual síntoma. Por ejemplo, nosotros sugerimos mucho, conoce tus números. Conoce tus números significa cuál es tu nivel normal de presión arterial, de frecuencia cardíaca, nivel de colesterol en sangre, nivel de azúcar ¿El en colesterol sangre. también influye en eso? Claro, el colesterol. Porque hay personas que producen ellos mismos el colesterol. Claro, y personas que desde muy joven tienen enfermedad relacionada a herencia. ¿Cómo qué? Exactamente eso, una enfermedad, una hipercolesterolemia familiar. Eso es, los miembros de la familia están propensos a tener aumento de colesterol, sobre todo de colesterol malo, y esto conlleva enfermedad de arterias coronarias, por ejemplo. En mi familia, como no heredamos nada de bienes materiales, solamente valores y principios que nos inculcaron en la casa, heredamos la hipertensión. Todos los parientes de mi papá murieron de hipertensión, de accidentes cerebrovasculares, la mayoría. Ya yo tengo 58 años. ¿Cuánto? Era hipertenso, ¿Es verdad? 58 pero años, tú te ves casi muy bien. 59. Es No que lo yo aparenta. trato de estar bien y el que trata de estar bien por dentro se ve bien por fuera. Y todo. ¿Verdad, doctora? Y todo, doctora. Doctora, no respondió, ya te sabe. Lo dio todo. Lo felicito porque es cierto, usted se conserva en buen peso. Si hace ejercicio, mejor aún, y si come de una manera balanceada, lo felicito porque eso no es lo habitual en nuestro medio. No consumo comida Y chatarra. los Yo jugos soy son enemigo buenos, de las chatarras. los jugos verdes, son buenos jugos Sin azúcar. verdes y todo Sí, eso. sin azúcar, porque el no, problema aquí todo lo es la endulza. cantidad de azúcar que se le pone a Sí. todo. No, pero lo que los vamos jugos a verdes ver. me refiero porque siempre se ha escuchado que mejor en vez de licuarlo, por ejemplo, los brócolis y todo eso, mejor tú lo consumes, que claro, es bueno consumirlo, pero en este caso es bueno siempre uno como de hacer su limpiadita, la de jugo verde y todo Claro eso. que sí. Doctora, recomendaciones en sentido Ay, sí. general, No, yo doctor, pienso, porque al final lo del de una sueño a mí me ha entrevista tan matado. edificante, Me ha matado, José, toma lo del sueño. Tienes que dormir más, tienes Sí, que dormir más, tienes tenemos que que cuidarte dormir. más, tenemos que No, cuidarte yo me más. cuido mucho, Ay, pero tienes que cuidarme sin más. No, Con tienes el que sueño. cuidarte más porque yo me he acostumbrado a ese more jijiji, ya eso está patentizado. Eso está patentizado en la UNAPI. Entonces, doctora, recomendaciones generales que siempre son válidas, siempre son positivas para cuidar nuestra salud cardiovascular. Para cuidar nuestra salud cardiovascular, les recomiendo alimentarse de manera adecuada, hacer ejercicio por lo menos 30 minutos durante 5 días por semana, decir no a todo tipo de tóxico,
fumar, ingerirlo de manera El directa. alcohol también. Alcohol con moderación, mientras menos toma, mejor. Descanse las horas necesarias. Mantenga control si tiene alguna enfermedad de la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia. Y hágase un chequeo médico por lo menos una vez por año. Lo ha dicho la especialista, la doctora Rosa Cueto, presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología, y yo prometo firmemente aquí hoy que voy a cuidar más a Lorena. Cero comida chatarra, No, cero yo no como pizza, nada de cero eso, gracias a sándwich, Dios, no. cero azúcares, cero alcoholes, para que no siga No, diciendo pero por espérese, el toda la vida. alcohol, me están preguntando del alcohol. Que si puede, por ejemplo, el vino es bueno, ¿verdad? Porque los Sí. españoles Una beben copa mucho con moderación. Una copa no, pero la gente se da sus dos, tres una copitas. copa, no, Una una copa copita. por día. Una copa por día. Una Por copa día. por día. Y no es sumatoria. No, que te No la vaya a beber 5 a la significa semana. que no me la tomé los 5 de la semana y el sábado me tocan 6 o 7. No es así. Y la cava es bueno también, la cavita. Sí. Me preguntaron eso, la cava. El vino. Sí. ¿Y que te lo el vino, preguntaron la o cava. tú se lo estás No, preguntando? no, me preguntaron para que yo se lo pregunte a ella, ¿en serio? Pregúntale por la mimosa entonces, sí, pregúntale por la mimosa. Doctora, muchísimas gracias, de verdad, por esta Gracias. orientación. Yo creo que usted tiene que venir más a menudo para hablarnos de esto, ¿no es verdad? Y sobre todo al público para que se cuide y podamos tener una vida longeva, un poquito más larga. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias. A usted, doctora. José Tomás, llegamos al final del programa de hoy. Ya nos Ay, vamos. sí, Mori, ya nos Qué vamos. rápido. Señores, gracias por su sintonía, José Tomás. Mañana jueves, antesala del fin de semana, este equipazo estará con ustedes. Hasta Bye luego. bye, feliz resto del día.